47 años te quitaron la vida unas personas sin conciencia, sin respeto a la vida, sin amor al prójimo, sin conocimiento de los santos mandamientos, asesinos. Fuiste trasladado a un pueblo cercano, a 3 kilómetros de distancia, a la tapia del cementerio, tu paredón. Cargaron, dispararon, la bala entró por la sien izquierda y salió por la nuca. Tú no lo sabías, pero el alcalde había escrito al gobernador civil para que te destituyera como cartero por ser de izquierda republicana. Después de quitarte la vida, poco les parecía, y en 1939 comenzaron a juzgarte en el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Me siento muy orgullosa de ser tu nieta. Gracias por haber tenido un hijo tan maravilloso, mi padre, que me enseñó a quererte, a respetar a otros y a no olvidar. Es la carta que nuestra invitada de esta noche le escribió al abuelo que no conoció. Esta noche nos sentamos cara a cara con la portavoz de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, Olga Alcega. Olga Alcega, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Conseguiréis algún día los familiares de los fusilados de Navarra pasar página y dar por terminado el dolor? Como se suele decir, para pasar página hay que leer el libro. Y en Navarra no se ha leído. No se conoce toda la verdad, no se ha divulgado esa verdad. Y sobre todo hay que dignificar no solamente a los asesinados y a sus viudas y a sus hijos, sino sus nietos. Yo digo que a veces los daños colaterales de aquello que sucedió han llegado hasta hoy. Si no, no estaríamos aquí. Si todo se hubiese hecho como se tenía que haber hecho, para empezar no tenía por qué haber sucedido, porque una ideología no tiene por qué tener el precio de la muerte. Pero luego es que vienen 40 años de dictadura. Y después de una dictadura, una transición que para algunos fue modélica y para otros no lo fue. Digo que no lo fue porque yo creo que, como en todos los países que ha habido conflictos bélicos, después tenemos Alemania, tenemos otros sitios donde comparar, vemos que el tratamiento a las víctimas ha sido otro. ¿Por qué dices que en Navarra, al menos en Navarra, no se ha contado toda la verdad? ¿Qué parte de esa historia es la que no se ha contado con mayúsculas? ¿Y por qué? Yo creo que a veces hay malinterpretación intencionada o no intencionada de las cosas, por desconocimiento o por interés. Cuando se habla de guerra, hay que hablar de por qué. Cuando se habla de conflicto bélico, hay que hablar de por qué. Y cuando se habla de derechos, de delitos de lesa humanidad, también hay que decirlo. En Navarra hay que comenzar hablando de que hay un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra un gobierno legítimo que es el de la Segunda República. Nos guste o no, así lo era. Entonces los militares, con Emilio Mola a la cabeza, el director, organizan ese golpe de Estado. A partir de ahí se convierte en un conflicto en el cual entramos en una guerra civil. Pero Navarra en ningún momento hubo un frente de guerra. Desde el primer momento estuvo a favor de los militares golpistas y aquí en ningún momento hay un frente. Cuando digo que no es lo mismo morir en un frente de guerra que ha sido o voluntariamente o medio obligado, porque también lo hubo, mueres con un arma en tu mano, defendiendo tu vida junto con la del enemigo. En Navarra esto no sucede. Donde muere mi abuelo, tampoco. Mi abuelo, como muchísima gente de Navarra, están en sus casas y viene pues la Guardia Civil, el requete de turno o el falangista y te saca de tu casa y te lleva al pueblo vecino y junto a una cuneta te asesina. Ese señor no está en ninguna guerra, eso es un asesinato puro y duro. Y de esta manera se producen muchísimos asesinatos desde el norte hasta el sur, principalmente en el sur y en la zona media. Y esos son delitos de lesa humanidad. Y esto hay que explicarlo y decir que no vino una guerra porque sí, sino que hubo un frente, o sea, hubo un levantamiento y un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Y las personas que mueren en Navarra, asesinadas, no están en ninguna guerra. Yo esto es lo que quiero que quede bien claro de cara a la sociedad, que nosotros reivindicamos que nuestros muertos no estaban en ninguna guerra y que murieron asesinados.
¿Cómo controla uno la venganza? Porque es un sentimiento tan humano como otro. Pues sí. Pero ¿cómo se controla esto? Yo es que nunca he tenido ni en el pensamiento, tampoco mi padre. O sea, yo creo que esto es una educación, ¿no? ¿Pero has conocido a gente que la ha sentido? Nadie, nadie. De la gente con la que yo me muevo, con muchos hijos, con muchos nietos, no le he oído nunca. Esto es un papel muy importante de la viuda. Las viudas, además de quedarse sin maridos, muertas de hambre, marcadas, sus hijos marcados, tienen que pensar en sus hijos. ¿De qué forma piensan? En protegerlos. Protegerlos ocultándoles muchas verdades para que no haya ese afán de venganza, porque muchas veces nos olvidamos que en Navarra hay muchas poblaciones muy pequeñas que conviven los huérfanos y las viudas con los presuntos asesinos y no les queda otras narices que convivir durante 40 años y hasta los tiempos actuales. Y todos al final saben quién es el que mandó matar a su marido o el que cogió el arma. Y a nadie hemos oído que haya tomado la justicia por su mano y haya asesinado a nadie o haya tenido... Hombre, en algún momento yo sé que habrá habido malos gestos, malas caras, no habrán tenido la confianza como podrían tener con otro vecino. Luego los años pasan y las familias se mezclan, porque así ha sido. Nos conocemos todos, Navarra es pequeño y se mezclan familias de hijos de asesinados con hijos de asesinos. Ellos no son los responsables y tienen que vivir y tienen que aprender a vivir mezclándose esas familias. Pero a pesar de darse esa situación, ¿ha sabido la sociedad de hoy en día arropar a los familiares de los asesinados? No, poco a poco. Poco a poco vamos entrando en esto. Sobre todo en ganarnos el respeto que nos lo hemos tenido que ganar, cuando ellos serían la sociedad la que tendría que haber arropado sin tener que desear nosotros ser arropados. A mí la palabra luchar no me gusta, la veo bélica, digo desear. Hemos tenido que ganar a las instituciones. Fíjate, el pasado viernes, yo no tengo más que agradecimientos al presidente del Parlamento. Yo no me importan las ideologías de nadie, yo tengo la mía. Pero yo cuando voy al Parlamento, esté, gobierne quien gobierne, deseo que el Parlamento abra sus puertas a todos los hijos de los asesinados, a todos los nietos. No debe importar quién gobierna. Si hablamos de derechos, de sentimientos, y aunque llegan tarde, pues que se haga todo lo posible porque un hijo se vaya con el descanso de que ahora, después de 78 años, se ha sentido arropado por las instituciones. Y el pasado viernes, el presidente del Parlamento abrió sus puertas, porque como él bien dijo, esta es la casa de todos los navarros. Estaba la mesa del Parlamento. Todos los partidos estaban ahí. Todos los grupos parlamentarios. ¿Qué puede decir esta asociación? ¿Qué puede decir Olga Alcega? Gracias. ¿Y con la ley foral de memoria histórica? Fue un gran paso, fue un paso adelante, pero... Fue un gran paso, y lo es un gran paso. Quiero pensar muy en positivo sobre esa ley, porque todos los artículos tienen su importancia. Hay una comisión que próximamente espero que nos llamen para volvernos a reunir, porque yo estoy en esa comisión, y esa ley está muy bien, pero tiene que empezar a andar y andar con fuerza. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Yo creo que no hay una partida presupuestaria importante, porque en esa ley está la retirada de símbolos. Eso no cuesta dinero, o no cuesta un dinero importante. Podemos ir a donde están los caídos, Conde Rodezno. Resulta que en la fachada hay un rótulo con el título de la exposición que hay actualmente. Debajo, en la piedra, Navarra, sus muertos en la cruzada. La ley prohíbe que haya ningún símbolo que arrope a aquella gente que hizo un golpe de Estado. Derecha e izquierda hay unos cuadrados, bueno, rectángulos, como una especie de marco que dentro hay pues, unas grabaciones en piedra. Hoy en día tienen una tabla que
que además la humedad y el paso del tiempo ha ablandado, están totalmente curvas. Si tú te pones debajo, ahí están los símbolos. ¿Por qué no se quitan? ¿Por qué no? ¿Por qué el director, el que organizó, según dicen los historiadores, el levantamiento militar, está en una cripta junto con Sanjurjo y un requeté por cada merindad, ahí en Los Caídos, lugar además pues, que está en el centro de Pamplona? ¿Por qué esos muertos no se llevan al cementerio, donde sus familias dispongan, como nosotros, que también queremos que nuestros muertos estén en los cementerios donde sus familias dispongan? ¿Por qué tienen que ser venerados como un lugar y por personas que han hecho algo por este país y no han hecho más que mal? ¿Por qué se les hace una misa todos los 19 de cada mes? Y eso es permitido. Ese edificio es del Ayuntamiento de Pamplona. Esa parte creo que la gestiona todavía la Iglesia. No es responsable, no lo sé. La parte legal de todo esto no lo sé. Te hablo desde el choque emocional que supone que ahí siga estando como un lugar tan importante y tal, esta gente. ¿Qué sentiste al escuchar a aquellos que vertían las críticas cuando Zapatero puso en marcha la ley de memoria histórica? Pena. Y muchos decían, dejad en paz ya, vamos a pasar página, dejad las cosas como están? Pena. Pena porque, sinceramente, su conciencia no tiene que estar muy clara al decir todo esto. No tienen que ser muy buena gente para pensar así. Entonces a mí me apena la gente que no es buena. Porque que se pongan en el lugar de víctima. Que se pongan en ese lugar y verán como todo es poco. Nosotros no queremos subvenciones, como dijo un político, que solo nos acordamos de nuestros muertos cuando hay subvenciones. Yo no quiero subvenciones de nadie. Yo he gastado mucho dinero, mío, personal. Lo habré quitado en otras cosas, por luchar por encontrar a mi abuelo. Y mucho tiempo, y lo sigo gastando, pero además orgullosa de poderlo hacer. Las subvenciones han ido única y exclusivamente a lo que cada asociación le han dado y lo han destinado. Pero ¿cuántos años han sido? 3 años. Este gobierno, el actual, en el momento que llegó, hizo algo peor que derogar una ley, que fue dejarla morir. No ha destinado ni un solo euro a exhumaciones ni a nada relacionado con la memoria histórica. Lo primero que hizo fue una oficina que abrió el gobierno de Zapatero, una oficina de víctimas que gestionaba un poco exhumaciones y, bueno, a nivel de todo el Estado, con una directora que era Margarita Temprano, pues, retirada por completo. Si ahora una familia tiene datos, constata de que cree que en una zona concreta está el familiar que está buscando, ¿quién paga esas prospecciones? ¿Quién paga esa Ahora, el día investigación? de ahora, nadie. Las asociaciones, si tenemos, de hecho ahora tenemos previsto hacer alguna prospección, después de las jornadas tenemos que sacar ahí las cuentas de qué nos queda y queremos prospectar algo que está empezado hace años y queremos darle una salida a esas familias, porque nosotros no tenemos dinero, a nosotros no nos da dinero nadie, nos subvencionamos pues con nuestros socios, que pagamos 30 euros al año, o sea que no es una cantidad como te puedes imaginar, aunque somos muchos, pues no para llegar a unas cantidades importantes, vendiendo lotería, vendiendo banderas, vendiendo libros, porque lo demás somos todos voluntarios, o sea, nadie cobra por su trabajo, es más, pones tu coche, pones tus horas de trabajo, ponemos todo. Y con ese poquito dinero pues queremos hacer 3 prospecciones, lo más probable este otoño, al comienzos del otoño, pero ojalá pudiésemos hacer más, pero es que no tenemos dinero. Y es lo que pedimos al Gobierno de Navarra, que se destine una cantidad presupuestaria. Yo me cansaré de decir en medios de comunicación, pero me parece que es muy fácil de entender lo que yo quiero decir. En cualquier lugar de un municipio que se levanta para hacer un arreglo de una calle, ¿no? de lo que sea, de aguas, de tal, de lo que sea, aparece un esqueleto, sea de la época que sea, ¿y a qué no llaman a los familiares? No, llaman, en este caso al Gobierno de Navarra, a Patrimonio, y verifican de qué época son, hacen los estudios, lo que tienen que hacer. ¿Y quién lo paga? El Gobierno de Navarra.
¿por qué nosotros tenemos que tener subvenciones? Si ya hay un mapa de fosas en el cual se va indicando dónde hay fosas, pues que sea el Gobierno de Navarra quien trabaje, por supuesto que avise a los familiares para que estén presentes en el caso de que aparezcan o incluso avisándoles antes de que se va a hacer. Que nosotros no queremos dinero del Gobierno de Navarra ni del Gobierno del Estado, queremos que se haga ese trabajo. Eso si los restos encontrados se han encontrado en una zona urbana, pero ¿y si es en una carretera? Pues en una carretera cada vez hay menos posibilidades, porque como hemos dicho al empezar, hay 78 años por el medio. Entonces, lo que antes era un camino de cabras, hoy es una carretera nacional que se ha ampliado. Y si no es ya carretera nacional, es una autovía. O sea, imagínate cómo se ha ido ampliando. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Además, mientras se producen estas obras, es ya en democracia, ¿eh? Y cuando alguien del equipo que está trabajando ve un esqueleto y aparece por ahí, la mayoría de las veces, la mayoría, porque siempre hay excepciones, se dice, va, esto tiene un agujero en la cabeza, tira, de la guerra civil. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues se hace. ¿Y cuántas concentraciones parcelarias se han llevado a muchos restos por ahí triturados y están trocitos así por los campos? Y en los cementerios que se han hecho ampliaciones, más de lo mismo, una huesera y si no, tierra de cementerio que llamamos, que es tierra mezclada con huesos. No han tenido respeto a aquellos muertos, que eran personas y que su única, no sé, causa o no sé cómo llamarle ahora mismo, no me sale la palabra indicada, era pensar diferente. Su delito, ¿no? Su delito, gracias. Era pensar diferente, que es que no tenían otro, que no habían robado, que no mataban a nadie, que aquellos rojos, y a mí hay gente que dice rojos, uy, qué orgullo. Qué orgullo, querer tener una sociedad digna, luchar por tener educación en aquella época, querer tener una casa, querer tener un trabajo justo. ¿Eso es ser rojo? Pues yo soy muy roja. Porque yo quiero a mis hijas que tengan trabajo. Yo quiero que tengan una buena educación. Yo quiero tener derecho a una casa. Y un pedazo de tierra para trabajar, que es lo que pedían. Si esos rojos, muy rojos somos todos. Olga, ¿los 2 de septiembre te viene algo a la cabeza? ¿Son Mucho. especiales para ti? Mucho. ¿Qué pasó aquel 2 de septiembre del Mira, 36? he crecido viendo a mi padre ese día. Seguro que no os habéis acordado nadie, ¿eh? Pues hoy es 2 de septiembre, el día que mataron a tu abuelo. Esa frase era la que oía todas las mañanas del 2 de septiembre, desde que era muy pequeña. Y así lo hago yo, lo sigo haciendo. Ahora me han oído tanto que mis hijas no se les tengo que recordar. Me lo dicen, mamá, mañana 2 de septiembre, ya lo sé, hija. Eso es educación, saber la verdad. ¿Qué pasó aquel 2 de septiembre? Pues aquel 2 de septiembre mi abuelo andaba siempre entre Tudela y Bureta por razones de su trabajo. Era una persona emprendedora. Todo esto lo he conocido al día de hoy después de una larga investigación. Era cartero, ¿no? Era cartero, tenía un café, tocaba el violín, el clarinete, el piano, tenía una fonda que llamaba El Comercio en Tudela, tenía alguna tierra, tenía vacas porque vendía leche, o sea, un tío emprendedor. Y parece ser que todo estaba organizado. Él no lo sabía ni era consciente. Entonces yo, después de lograr, buscando y muchísima documentación que he logrado ya tener, descubro que hay una petición del alcalde al gobernador civil que destituya a Antonio Alcega Lázaro para el día 2 de septiembre. Y el gobernador civil le dice que está de acuerdo con las causas de destitución y que se haga efectiva, como él dice, el día 2 de septiembre, que firme la destitución y el nombramiento, ya viene la persona que ha de ser nombrada. El día 2 de septiembre, él está con las vacas en el abrevadero, que es la parte trasera del corral de su casa, que da 2 calles, y ahí le vienen a buscar una pareja de la Guardia Civil y se lo llevan directamente al ayuntamiento.
el ayuntamiento a Magallón, después de una buena paliza. Magallón habrá 3-4 kilómetros. A las 11 de la mañana oficialmente ya consta su muerte, o sea, no perdieron el tiempo. Eso no es guerra, eso no es ninguna guerra. Una persona normal y corriente que está trabajando y un tío decide que lo asesina. ¿De qué le acusaban? De todo. De todo que fuese una ideología. En el café de su propiedad hacía política, qué tal, qué cual, porque claro, en el 39 le abren un expediente de responsabilidades políticas, con el afán de incautarle los bienes. Que además eso fue luego lo que también se le exigió a la familia, incluso la incautación de sus bienes, ¿no? Entonces, en el 39 comienza ese juicio de responsabilidades políticas que termina en el 43, mientras tanto ya les han quitado el total de los bienes, y termina diciendo que aunque es público y notorio su pertenencia a Izquierda Republicana, no lo han podido demostrar. O sea, es inocente, ¿no? Pero por si acaso, llevas 8 años muerto. Esa es la justicia. ¿Cómo se enteró la esposa, tu abuela? Bueno, esto lo he contado. Yo a veces he tenido dudas, ¿no? Porque me las han creado. A veces mi propia familia de decirme, ¿cómo sabes tú eso? Y yo no lo sé. A veces la memoria es selectiva y por lo que quiera que sea, a mí este tema desde muy niña me ha llegado, ¿no? Y según me cuenta mi padre, él está en su casa, mi abuela se va a marchar porque ha ido a pedir un salvoconducto para salir a buscar a mi abuelo porque desde el día anterior no sabe nada, y estando pues en casa, una señora, que es una señora que le llaman Nati, le dice, Emilia, mi abuela es Emilia, sale al rellano desde arriba y le dice, me estoy arreglando, voy a buscar a Antonio, me extraña que no haya venido desde ayer, porque sabía que se le había llevado a la Guardia Civil, pero en ningún momento pensaba eso, porque mi abuelo era una persona de lo más normal del mundo, no era aquello que se le acusaba. Y entonces le dijo, mira, Emilia, no vayas a ningún sitio. Antonio está muerto, todo el pueblo lo sabemos desde ayer, pero nadie hemos tenido cojones de venir a decírtelo. Mi padre siempre contaba que en ese momento se le cayó la jarra, que como eran entonces metálicas, porque estaba desayunando y estaba escuchando a aquellas dos mujeres, a su madre y la otra, le cayó rodando y recordaba siempre ese ruido de rodar el metálico con el suelo. Eso fue, de esa forma. ¿Y el tiempo en tu familia ha puesto las cosas en su sitio porque habéis encontrado al abuelo? Sí. Y como te he dicho antes, he tenido dudas y yo aquello que oía siempre con la antena puesta, me pasó una cosa muy curiosa. Cuando, claro, estamos hablando de que es una fosa común de muchas personas. En principio iban a ser 83, según datos de registro civil y de toda la investigación que llevé a cabo desde el 2005, ¿no? Entonces yo intuía que tenía que haber, por registro civil de defunción, 83 personas. Luego supimos que estaban doblemente inscritas 2 personas en Tauste y en Magallón, y sin embargo los cuerpos faltaron, o sea, estaban en... Entonces había una cronología de fechas, una cronología de enterramientos, el día que mataban a 5, el día que mataban a 7, porque comienzan a matar en esta población el 27 de julio y terminan el 14 de enero del 37. Entonces yo intuía que mi abuelo, que muere el día 2 de septiembre, muere solo, según registro civil y según documentación, que podía haber sido gente que no se hubiese registrado. Y el día anterior, o sea, y el anterior a mi abuelo había sido una saca de 5 personas y era 7 días antes. Y el posterior 5, 2 de septiembre, no tienes un cadáver al aire, con el calor que hace, sin tapar. Entonces intuía que tenía que estar solo. Y un día, pues entre limpiando, pues con todo el equipo de Aranzadi, como siempre, que no tengo más que agradecimientos hacia ellos, había un esqueleto en el cual estaba con la mano así y esta otra así, ¿no? Entonces dije, cronológicamente yo creo que aquí el 2 de septiembre puede encajar. Nos ponemos a limpiar, como a todos, y en el codo aparecen unos botones. Y dije, este es mi abuelo, Paco.
allí mi Jiménez. Los botones del Olga, puño. todos son tu abuelo, me decía siempre Paco. Digo, no, este es mi abuelo. ¿Por qué? Porque a mí de niña me contó la señora que le vio cuando se lo llevaban de donde estaba con las vacas, que estaba guapísimo con su pantalón azul marino y su camisa blanca remangada hasta el codo. Y al paso del tiempo, cuando ya se confirmó ADN, el individuo con el código de la zanja B, grupo 3, individuo 7, era Antonio Alcega. No tiene explicación, pero fíjate, unos botones lo que pueden hablar. Pero desde entonces duermes un poco mejor. Ay, sí, es algo que le debía a mi padre. Mi padre luchó mucho, deseó siempre recoger a su padre, que fuese uno más en el cementerio. Pues nos alegramos mucho, Olga. Gracias por haber estado esta noche Gracias con a nosotros. vosotros. Y ánimo también, Sí. porque quedan unos cuantos por encontrar. Tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que dar esa satisfacción a esos hijos y a los nietos también. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.